¿Alguna vez han vivido un momento que rompió la rutina de sus vidas? Hoy les voy a contar una historia que fue un punto de inflexión para mí y que cambió mi vida por completo. Esta historia quizás les haga cuestionar su propia vida. Si sienten curiosidad por este tipo de relatos llenos de sorpresas, vean el video hasta el final, porque lo que les voy a contar los sorprenderá y tal vez despierte algunas emociones dentro de ustedes. Hola, mi nombre es Aina. Tengo 29 años y me casé con Diego hace 6 años después de conocernos y enamorarnos. La historia que les voy a confesar hoy comenzó el año pasado y cambió mi vida por completo. Trabajamos como asesores de ventas en diferentes tiendas de ropa dentro del mismo centro comercial. Por la mañana vamos juntos al trabajo, almorzamos juntos y por la noche regresamos a casa juntos. Nuestro matrimonio era bastante monótono y aburrido. Diego y yo estábamos juntos en casi todas las oportunidades, por lo que no era posible sentir emociones como el anhelo o el deseo. Hasta ese día, la tienda donde trabajaba era un lugar donde solían comprar personas con buena situación económica. La mayoría de nuestros clientes eran hombres. Un día, un caballero llamado Mateo, cuyo nombre supe después, entró a la tienda. Era amable y carismático. Hola, ¿puedo ver sus billeteras? Zrenia preguntó. Lo llevé a la sección de billeteras. Dio las gracias y comenzó a mirarlas. Yo, por mi parte, volví a la caja. Un rato después, se acercó a la caja con la billetera que había elegido y dijo, «Gracias a usted pude encontrar una billetera muy bonita». Yo sonreí y le respondí, «Que la disfrute». Después de que se fue, me di cuenta de que, sin querer, mis ojos estaban pendientes de la puerta. Antes había tenido clientes que me coqueteaban, pero nunca les había prestado atención. Sin embargo, esta vez Mateo me había impresionado. 3 días después, Mateo volvió. Esta vez, a pesar de que había otros empleados, se dirigió directamente a mí. «Hola, ¿cómo está? ¿Se acuerda de mí?» Zrenia preguntó. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. «Por supuesto, usted compró una billetera, ¿verdad?» «Zrenia», le dije. «Sí, ahora necesito un cinturón, pero necesito su opinión», dijo sonriendo. Lo llevé a la sección de cinturones y me quedé a su lado mientras elegía. Lo observaba con miradas furtivas. Él también me miraba de vez en cuando y sonreía. «¿Qué le parece este?», Zrenia preguntó. «Creo que le quedará bien», respondí. «Entonces lo tomaré», dijo y se acercó a la caja. Mientras preparaba la bolsa, preguntó, «Señora Aina, si no es mucha molestia, ¿podría saber su apellido?» Me sorprendió. «¿Por qué lo pregunta, Zrenia?» «Porque memorizar su número sería muy difícil para mí en este momento», respondió con una sonrisa. Yo también sonreí y le dije mi apellido. Por supuesto, le di el apellido de mi esposo, porque sabía que me buscaría en las redes sociales. Esa noche, mientras regresaba a casa con Diego, no podía sacar a Mateo de mi mente. Sonreía sin darme cuenta. Diego me preguntó, «¿Qué pasa? ¿De qué te ríes?» Yo lo evadí diciendo, «Nada». Tan pronto como llegamos a casa, revisé mis redes sociales. Había una solicitud de amistad de Mateo. La acepté de inmediato y comenzamos a chatear. Mientras Diego veía televisión en el sofá de enfrente, yo estaba haciendo planes con Mateo. Sin embargo, no podía salir del centro comercial porque estaba con Diego. Mateo me dijo que vendría a la tienda todos los días para verme. Con este acuerdo, él venía cada día, compraba algo y pasábamos entre 15 y 20 minutos conversando mientras elegía los productos. Nadie se daba cuenta de nada. Por las noches, cuando Diego se dormía, seguía chateando con Mateo. Nos decíamos abiertamente que nos deseábamos. Mateo me decía que me quería más que a nadie y que vivía con el sueño de tenerme. Un día me preguntó, «¿Mañana estarás a cargo de los probadores?» Yo acepté. Al día siguiente llegó a la tienda y tomó unas camisas y pantalones para probárselos. Le mostré un probador que no estaba cubierto por las cámaras. Entró al probador y después de vestirse, me llamó. «¿Puedes venir a ver?» Entreabrí la puerta y entré. En cuanto entré, comenzó a besarme. Este beso, que duró unos 3 minutos, me emocionó mucho. Era la primera vez que un hombre que no fuera mi esposo me besaba. Mi relación con Mateo se fue profundizando. Un día le dije a Diego que no iría a trabajar porque me sentía enferma. Él se preocupó y fue a una farmacia de turno a comprarme medicamentos. Mientras él estaba fuera, llamé a Mateo y planeamos vernos al día siguiente. Por la mañana, después de despedir a Diego, me preparé para Mateo. Me puse un vestido rojo, su color favorito. Cuando tocaron la puerta, Mateo entró y nos abrazamos y besamos de inmediato. Fuimos a la habitación y estuvimos juntos.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente liberada. Sin embargo, las horas pasaron volando, y Diego llamó para decirme que llegaría en media hora. Rápidamente despedí a Mateo,